¿Puede un cristiano perder la salvación? Soy el pastor Winston Medina y acompáñeme en este estudio bíblico donde voy a dar respuesta a esta importante pregunta. ¿Puede un cristiano perder la salvación? Quiero mostrar evidencias bíblicas que tenemos nosotros que considerar al afirmar que la salvación se pierde. Si yo digo que la salvación se pierde, que un cristiano pierde la salvación, básicamente no hemos entendido qué significa ser cristiano. A grosso modo, un cristiano es alguien que ha nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo. Si yo nací de nuevo, si yo soy una nueva criatura en Cristo, soy una nueva creación en Dios y yo pierdo mi salvación, significa que mi nuevo nacimiento es invalidado, es cancelado o es revertido. Es absurdo pensar que un cristiano pierda la salvación. Yo le voy a mostrar más de 20 versículos que tendríamos que arrancar de la Biblia si afirmamos que la salvación se pierde. Usted diligentemente investigue estos versículos, léalo dentro del contexto y revise estos versículos para que compruebe las implicaciones de esta afirmación de que la salvación se pierde. Número 1, porque el cristiano está sellado con el Espíritu Santo para el día de la redención. El cristiano está sellado para el día de la redención. Si la salvación se pierde, significa que ese sello tiene que ser revertido, tiene que ser borrado. Y vean ustedes lo que yo subrayé aquí. El cristiano está sellado con el Espíritu Santo, ¿hasta cuándo? Para el día de la redención. Así que usted tiene un sello de autenticidad, un sello de propiedad privada de Dios, y este sello es perenne, este sello es indeleble, es imborrable, permanece en el cristiano hasta el día de la redención. No es hasta que usted falle o cometa algún error o peque. El cristiano no tiene licencia para pecar, porque el que ha nacido de nuevo no practica el pecado, no planifica el pecado con alevosía y ventaja. El cristiano puede que falle o peque por debilidad o por algún descuido, pero la Biblia dice aquí que el cristiano está sellado por el Espíritu Santo para el día de la redención. Efesios 1, 13 al 14. Entonces, ese sello es ¿hasta cuándo? Hasta que Cristo aparezca, hasta el día de nuestra salvación integral. Razón número 2 por la que no se pierde, porque nadie lo puede arrebatar de la mano de Cristo. ¿Hay alguien más poderoso que Cristo que pueda arrebatarlo de su mano? Juan 10, 28. No solamente de las manos de Cristo. Nadie puede arrebatar, significa que nadie te puede arrancar de las manos. Estás escondido en la mano de Cristo, estás escondido, como dijo Pablo en otra ocasión, mi vida está escondida en Dios, en Cristo Jesús. Razón número 3, nadie te puede arrebatar de la mano del Padre. Esto es precioso. Juan 10, 29. Jesús dice que tú estás en la mano de Él, pero a la vez tú estás en las manos del Padre. Es decir, que hay una doble mano guardando al cristiano, la mano del Padre, y sobre la mano del Padre está la mano de Cristo. Tú estás en la mano de Cristo, pero a la vez la mano de Cristo está en la mano del Padre y tú estás protegido. Por lo tanto, nadie te puede arrebatar de la mano de Cristo ni de la mano del Padre. ¿Cómo es que la salvación se pierde? Hay que preguntárselo. Juan 10, 29. Cuarta razón, no se pierde la salvación porque la vida obtenida en el nuevo nacimiento es de Dios y por tanto ya no puede morir. Juan 3, 3, 5 y Romanos 6, 9 al 11. Es decir, nosotros recibimos una vida en Cristo. Entonces esa vida es quitada. Es absurdo, es imposible. 5. La salvación no puede perderse porque la salvación se obtiene por fe. ¿Por qué yo obtengo la salvación? Por medio de la fe, no por obras, como dice la Escritura. Y si se obtiene por la fe, se conserva de la misma manera. Yo conservo la fe por medio de la fe. Efesios 2, del 8 al 9, Colosenses 2, 6. Me mantengo en Cristo por la fe. Sigo creyendo en Cristo y mantengo la salvación por medio de la fe, no por medio de las obras. No hay nada bueno en mí para poder ganar la salvación. Solo la fe en Cristo y en los méritos de Cristo yo descanso, y descansamos en la obra redentora de Cristo, en su obra, para yo poder ser salvo. La salvación reposa en la confianza y en la fe que tengamos en Él. Razón número 6. La salvación no puede perderse porque es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y si es un regalo, nadie que da un regalo lo vuelve a quitar. Y por supuesto, Dios menos, como lo he enfatizado allí. Dios no te va a quitar la salvación. Si Él te la dio, es un don gratuito. Y si es un don, no está condicionado a alguna acción que tú tengas que hacer. Es absurdo, es ilógico pensar eso, y eso está en Romanos 6:23. Dios te ha entregado a ti el don de la salvación, es don de Dios, es un regalo, es una dádiva de Dios, y por lo tanto, como es una dádiva, Él no te dice te voy a dar este regalo, pero el día que tú me falles o el día que no me seas fiel, yo te la voy a quitar. De hecho, en Romanos 3 dice que la fidelidad de Dios no está condicionada a nuestra incredulidad. Romanos 3 no está condicionada a nuestra incredulidad. Y en otra parte, Jesús dice que aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Entonces la salvación depende de quién, de Dios. No depende de nosotros, dice en otra parte, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es la misericordia de Dios que nos sostiene. Entonces es un regalo de Dios, y Dios lo que te da no te lo va a quitar. Obviamente, sería absurdo. Razón número 7. Cristo nunca rechazará a los que ha recibido. El que a mí viene, dice Juan 6:37, yo no le echo fuera. Y el verbo yo no le echo está en auristo, que es un tiempo del verbo en griego que significa que desde el momento en que llegamos a Cristo, Él nunca más me va a rechazar. En la línea del tiempo, Cristo me mantiene junto a Él. Dice Cristo en Juan 17, a los que me diste, ninguno lo perdí,
sino aquel que era hijo de perdición. Razón número 8. Si el cristiano pudiera perder su salvación, entonces debería poder ser salvo otra vez. Esto es imposible, porque sería como volver a crucificar a Cristo, y eso lo dice el escritor a Hebreos 6:6. Si yo pierdo mi salvación, significa que la salvación puede convertirse en algo intermitente. Cuando estoy bien, la tengo. Cuando estoy mal, la pierdo. Volví a ser fiel, la vuelvo a tener, la vuelvo a recibir, la vuelvo a perder. Entonces es como una luz de Navidad. ¿Es intermitente acaso la salvación? No, porque implicaría que cada vez que pequemos o fallemos o perdamos la salvación y queramos retomarla, la retomamos, pero tendríamos que crucificar a Cristo otra vez. Entonces esto es absurdo, y lo dice Hebreos 6:6. Razón número 10. Es imposible que la salvación se pierda porque se invalidaría el bautismo, ya que el bautismo es para creyentes. Eso dice: id y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Es decir, Cristo ya da por sentado que quien se bautice es porque realmente es un creyente que ha confiado en Dios. Entonces significa revertir el bautismo o invalidar el bautismo. No tiene validez el bautismo, porque aunque tú fuiste cristiano verdadero y perdiste tu salvación, tu bautismo se pierde. Mateo 28:19. Es algo ilógico. Razón número 11. Cristo murió por todos los pecados, no solamente por aquellos cometidos hasta antes de ser salvo. Colosenses 2:13-14. La salvación es una obra completa. ¿Qué implica esto? Cuando dice que es justificado, es que el Señor ya no se acuerda, te perdona tus pecados del pasado. Número 2, te santifica, significa que estás en el presente viviendo la vida cristiana, purificándote, estudiando la palabra, aplicando la palabra a tu vida y siendo transformado a la imagen de un varón perfecto. Y número 3, glorificado, significa el futuro del cristiano está escondido en las manos de Dios también. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la justificación implica tus pecados pasados. La santificación indica que todos los días tenemos que ir arrepintiéndonos a medida que vamos estudiando la palabra de Dios. Cada vez que yo veo algo en la palabra que me confronta, me hace deponer algunas actitudes y voy cambiando actitudes. Continuamente estoy arrepintiéndome de mis pecados. Y en tercer lugar, la glorificación, que implica el futuro. Entonces el Señor murió por mis pecados del pasado, del presente y del futuro, no solamente por los pasados. Ya perdí el número, pero ustedes vayan contando allá. Nada nos puede separar del amor de Dios. Romanos 8:35-39. Yo quiero resaltar esto. Dice nada. Y ustedes ven la lista que Pablo presenta: ni la muerte, ni los ángeles, ni potestades, ni principios. Nada de estas cosas me van a separar del amor. Ojo, resalto, de Dios. No es del amor que yo le tengo a Dios, sino del amor que Dios me tiene a mí. El amor de Dios. Dios me ama tanto que nada me va a separar de Él. El amor de Dios no es condicional como el nuestro. El amor de Dios es un amor ágape. Dice Pablo en Romanos también, creo que en el capítulo 5, dice que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 8:35-39 nos dice que nada nos puede separar del amor de Dios. Dios amándonos a nosotros. Él no deja de amarnos, porque nos ama en Cristo Jesús, por la obra de Cristo. Y así termina el versículo. Vamos a irnos a esta otra razón. Cuando nacemos de nuevo, la Trinidad viene a ser morada en el creyente para siempre. Para siempre, noten la observación. Viene a ser morada. Morada significa habitación. No entran y salen del creyente. Y lo vemos nosotros en Juan 14:17, cuando Cristo dice que iba a enviar al Consolador. Y luego en el 18:23 dice que el Padre y Él habitarían, morarían en nosotros y permanentemente estarían en nosotros. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, que llegará un momento acaso que el Señor va a dejar de estar en nosotros porque le fallemos o porque perdimos la salvación. Eso es ilógico, es absurdo, es una promesa falsa. Las promesas de Dios fallan, entonces hay que tener mucho cuidado. Otra razón es que el creyente verdadero tiene vida eterna. El creyente verdadero tiene vida eterna. No vida temporal o condicional. No vida temporal o condicional. Esto es muy importante, porque a partir de que somos cristianos, Juan 5:24 dice que recibimos vida eterna. ¿Y qué significa la palabra? A menos que no entendamos qué significa la palabra eterno. Eterno significa sin fin. Que desde que llegamos a Cristo pasamos a tener una vida sin límite, sin interrupción, que no sea temporal, que en la línea del tiempo no se detiene, que no es condicional. Lo dice también en Juan 3:16, un versículo que todo el mundo se sabe. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, vida eterna, ¿qué significa? Una vida permanente para siempre en Dios, en Cristo Jesús. Al confiar en Cristo recibimos vida eterna. No una vida, no dice, para que todo aquel que en Él cree tenga vida temporal, vida condicionada. Mientras se mantenga en mí fiel, entonces se tiene que ganar la eternidad. No, dice vida eterna. Otra razón, ya que todos los pecados son iguales para Dios y la paga es la muerte, ya estuviéramos perdidos porque nadie es digno. Romanos 3:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces yo digo,
Y aquí está, ya que todos los pecados son iguales para Dios, les pregunto, un mal pensamiento, una mentira, por muy pequeña que sea, para Dios no hay pecados grandes y pecados pequeños. Cualquier pecado nos descalifica delante de Dios. No, mira, Jesús puso la condición del hombre mucho más grave de lo que era en la ley. La ley enfatizaba el pecado, pero él dijo, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulterada en su corazón. O sea, para Jesús el concepto de pecado es mucho más grave de lo que pueda decir una ley. Es mucho más grave. No es asesino el que ala el gatillo de una pistola, no es el revólver el que mata, sino el corazón del hombre. ¿De dónde vienen las guerras? Dice Santiago. Y Cristo lo dice en Marcos 7 del 6 en adelante. Del corazón del hombre están en los malos pensamientos y todo esto. Y dice Juan, si alguno aborrece a su hermano es homicida. Delante de Dios, los pecados más simples que nosotros lo pasamos por alto nos descalifican. Si la salvación se perdiera, todos estamos perdidos, porque no descansa en nosotros, no hay nada bueno en nosotros. Nada más hagamos una prueba, examinémonos a la luz de los 10 mandamientos. ¿Hemos puesto a Dios en segundo lugar alguna vez en nuestra vida? ¿Alguna vez hemos puesto un ídolo delante de Dios y yo? ¿Alguna vez hemos tomado el nombre de Dios en vano? ¿Alguna vez hemos trabajado continuamente sin parar y sin descansar? ¿Alguna vez hemos deshonrado a nuestro padre y a nuestra madre? ¿Alguna vez hemos matado, aunque no lo hagamos literalmente, odiado a alguien? ¿Alguna vez hemos cometido adulterio, aunque no sea literalmente en pensamiento? ¿Alguna vez hemos robado? ¿Alguna vez hemos dicho mal testimonio? ¿Alguna vez hemos sido codiciosos? Vean ustedes, ahí están los 10 mandamientos. ¿Cuántos mandamientos tengo yo que violar para quedar descalificado delante de Dios? Uno solo. Con uno solo ya yo estoy descalificado. Y usted no me va a decir que es capaz de cumplir esos 10 mandamientos. Y sabemos que son 613 mandamientos en el Antiguo Testamento. No son 10, son 613. ¿Los podemos cumplir? No. Porque si los pudiéramos cumplir, viviéramos por esos 10 mandamientos y fuéramos salvos por esos 10 mandamientos y no habría necesidad de Cristo. Y Pablo dice en Gálatas 3, del 15 en adelante, que la ley, ¿para qué sirve la ley? La ley sirve para llevarnos a Cristo como un ayo, como un maestro, como un guía, como alguien que me toma de la mano y me lleva a Cristo al revelarse mi miserabilidad, al no poder llegarle a los estándares de Dios expresados en los 10 mandamientos o en los 613 mandamientos. ¿Qué pecado me hace perder la salvación? Es una gran pregunta. Si la salvación se pierde, ¿qué pecado me hace perder la salvación? ¿Una mentira o un adulterio? ¿Un mal pensamiento o un asesinato? Ya estoy descalificado porque no hay nada bueno en mí. Soy simplemente una llaga podrida, como lo dijo Isaías, desde la coronilla de la cabeza hasta el dedo del pie. No soy nada. Simplemente eso es lo que soy. Mis obras de justicia son como trapos de inmundicia. Tenemos entonces que la salvación no se pierde porque Cristo prometió un lugar junto a Él en el cielo. Dijo, voy a preparar lugar, vendré otra vez y voy a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Falla otra vez la promesa de Dios. Él fue a preparar un lugar, una morada para nosotros. Juan 14:3. Si Él vino, si Él dijo que iba a preparar un lugar para mí, y ahí mismo, cuando Él estaba diciendo dentro del contexto, vemos a uno que era incrédulo, Felipe. Le preguntó, muéstranos al Padre y nos basta. El Señor le dijo, bueno, ya te perdiste porque ya fuiste incrédulo. Le dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. En el mismo contexto había un incrédulo entre ellos, escuchando el discurso de Cristo de que se iba a preparar un lugar para nosotros, para ellos. Entonces vemos nosotros, Cristo no dijo ni condicionó ese lugar, pero Él no dijo, bueno, pero está condicionado. Tenemos otra razón. Los nombres de los salvos, de acuerdo a Apocalipsis 3:5 y 17:8, los nombres de los salvados, de los que son cristianos, están escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Y Dios no los está borrando y poniendo según su comportamiento, nuestro comportamiento. O sea, en el libro de la vida, yo no me imagino a Dios anotando tu nombre, borrando tu nombre, anotando tu nombre, borrando tu nombre. Se portó bien, lo anotamos. Se portó mal, lo borramos. Se volvió a portar bien, lo vuelvo a anotar. Eso es algo absurdo. Y dice que están escritos desde antes de la fundación del mundo. Es decir, que Dios ya sabe de antemano quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo, quién va a ser fiel y quién no va a ser fiel. Por eso los anota en un libro, en el libro que él llama el libro de la vida. Entonces vemos nosotros que desde antes de la fundación del mundo, antes de que este mundo existiera, ya Dios tiene una lista preparada con los nombres de aquellos que han de ser salvados. Otra razón, la sangre de Cristo limpia de todo pecado. Ya esto lo dije. Si por alguna razón algún cristiano pecare, no porque lo practique, porque el cristiano no es practicante del pecado, no lo planifica, pero si por alguna razón, por algún motivo, peca, bueno, 1 Juan 1:9, si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Jesucristo es el único justo, pero nos declara justo, Él intercede por nosotros. 1 Pedro 2:24, pueden buscar ese texto también, donde habla de que Cristo
muere por los pecados, por todos los pecados. Veamos entonces otra razón. El cristiano se convierte en hijo de Dios al recibir a Cristo. Un hijo de Dios no puede perderse ni dejar de ser hijo de Dios nunca. Es decir, si yo nazco en Cristo, de acuerdo a Juan 1:11, a los suyos vino, mas a los suyos no le recibieron, pero aquellos que reciben la potestad de ser llamados hijos de Dios. Si esto es así, ¿en qué momento yo pierdo la condición de hijo? Porque fallé o porque hice esto. Porque si mi hija o mi hijo se porta mal, eso no lo descalifique como hijo mío. Aunque yo lo corra de la casa, aunque yo lo castigue, él no deja de ser mi hijo. Entonces el comportamiento nuestro no condiciona la paternidad de Dios, y esto lo está claro aquí. El cristiano se convierte en hijo de Dios. Somos hijos de Dios, adoptivos. Somos hijos de Dios. Al convertirnos en hijos de Dios, esa condición nunca jamás se pierde. Por lo tanto, como no se puede perder esa legitimidad en Dios por los méritos de Cristo, repito, entonces tampoco puede perderse la salvación. También tenemos otro caso, un ejemplo, una razón por la que la salvación no se pierde es que David en el Salmo 51:12 habría orado a Dios que le devolviera la salvación. No me digan que David no pecó. David pecó, y los pecados de David fueron quíntuples, fueron pecados graves, fueron pecados. Si ustedes estudian la vida de David, planeó un adulterio, planeó un asesinato, vino Natán a hablarle y no se arrepintió, le costó arrepentirse a David, escondió su pecado, mintió porque le dio una carta a uno de sus mensajeros para que pusiera a Urías Eteo, al esposo de la mujer con quien se había acostado, en medio de la batalla para que lo mataran, en un punto clave para que lo mataran y él quedarse con la mujer. Vean ustedes que David comete pecados graves, pero cuando él peca, hace esta oración preciosa en el Salmo 51: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y comienza a decir ahí que fue engendrado en pecado, etcétera, etcétera. Pero en el versículo 12 dice que no quite su espíritu de él, o sea que aún estaba el espíritu de él, y dice: devuélveme el gozo de la salvación. Entonces, él seguía siendo salvo, Dios no lo descalificó, seguía siendo salvo. Lo único es, lo que había perdido era el gozo de la salvación. Eso sí se pierde, el gozo de la salvación. En el Nuevo Testamento Pablo utiliza la palabra contristar. No contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. O sea, lo podemos contristar. El cristiano no blasfema contra el Espíritu Santo, pero sí lo contristamos, y eso es lo que se define como la pérdida del gozo de la salvación. Sentirse como que estoy como desarmado, no estoy perdido, pierdo recompensas, como lo dice 1 Corintios 3 del 12 en adelante. Ahí dice que el cristiano, a partir de que somos cristianos, edificamos oro, plata, piedras preciosas, heno, hojarasca, madera, hablando de las obras, si son buenas o son malas, pero al día del juicio va a ser declarado si mis obras fueron buenas o fueron malas. Y dice que si sufrimos pérdida porque mis obras no han sido halladas buenas, dice, él mismo será salvo. Él mismo será salvo, así como por fuego, dando a entender que nos salvamos de bromita, nos salvamos por pelito, como decimos en mi país, o de chiripita, como dicen los maracuchos en mi país, en Venezuela. Vemos nosotros que la salvación no se pierde, podemos perder recompensa, mas no la salvación. Y aquí vemos que David dice: devuélveme el gozo de la salvación. No dice devuélveme la salvación que la perdí, quiero volver a tomar la salvación. No, el gozo de la salvación. Vemos también el castigo de Dios a sus hijos por el pecado no es quitándoles la salvación. No hay evidencia bíblica que diga que dice: te voy a castigar y te voy a quitar la salvación, y cuando te vuelva a comportar te la vuelvo a dar. No, dice en Hebreos 12, 5, 7: si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces soy bastardo y no hijos. Entonces, si somos hijos de Dios, Dios lo que utiliza es la disciplina paternal. Nos portamos mal, viene la disciplina, tus pecados te van a alcanzar, vienen consecuencias. De hecho, lo dice Pablo en 1 Corintios 11 cuando habla de la Santa Cena, que toma o coma la cena indignamente, juicio come y bebe para sí. Y por esa razón muchos hasta están enfermos y muchos hasta duermen. Que muchos cristianos que pecan deliberadamente, indignamente, toman la cena del Señor, pueden enfermarse y Dios los corta, pero no pierden su salvación. Pudiéramos hablar de eso en otro tema, pero les pongo eso allí. Dios lo que hace es que nos castiga y nos disciplina. Si en verdad hemos nacido de nuevo, otra razón, somos hijos de Dios y herederos suyos y coherederos con Cristo. Yo no me imagino a Dios dándome una herencia que ya está declarada que somos, dice somos, no que seremos dependiendo de cómo nos comportemos. No, la Biblia dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Romanos 8:17. Vean que el verbo está en presente. Ya somos herederos, ya somos coherederos con Cristo. Por lo tanto, Dios no me da una herencia para quitármela. Me la dio. Es un regalo. Somos, no dice seremos dependiendo de cómo nos comportemos. Vean los verbos. Somos hijos de Dios. Somos, y por lo tanto somos herederos suyos, herederos de Dios, y coherederos con Cristo. O sea, las mismas herencias que reciba Cristo las voy a recibir yo. Las recibo yo. Ya yo soy heredero. Ya hay cosas que Cristo conquistó por mí en la cruz que me pertenecen a mí. Y
eso está en Romanos 8:17. Si un cristiano perdiera su salvación, sería triste porque invalidaría la obra intercesora de Cristo. Afirmar eso significaría o implicaría que la obra de Cristo queda inválida. Si el cristiano se puede perder, entonces Cristo no es un buen abogado, como dice 1 Juan 2:1. Cristo es un abogado y intercede por nosotros. Es el sumo sacerdote que se presenta ante Dios como mediador entre Dios y los hombres. Entonces, si mi salvación se pierde, Cristo no es un buen abogado o defensor. Me disculpan, pero no lo es, de acuerdo a 1 Juan 2:1. Tenemos nosotros todas estas evidencias abrumadoras que nos prueban que Dios no puede contradecirse, que la salvación no puede ser algo intermitente, que la salvación no puede perderse. Porque habría que aceptar que hay dos maneras de ser salvo. Una por la fe en la sangre de Cristo en el momento de ser salvo. O sea, Cristo me salva por la fe, pero también después que ya yo estoy salvo, entonces tengo que mantener mi salvación. Otra por las buenas obras. O sea, a partir de ser salvo tengo que mantener mi salvación por las buenas obras. O sea, yo soy salvo por la fe, tendríamos que admitir eso. Soy salvo por la fe, pero una vez que soy salvo por la fe, necesito hacer algo para mantener mi salvación. Eso, Efesios 2:8-9 sería contradicho con eso. Es imposible, eso es ilógico. Hay una sola salvación. Somos salvos por medio del puro afecto de la voluntad del Padre. Dios es el único. No depende de mí, ni del que quiera, ni del que corre. Depende de Dios, que tiene misericordia. Depende de Él solamente y es don gratuito de Dios. El que tenga sed, venga y beba gratuitamente el agua de la vida. Esa es ofrecida en Cristo Jesús. Dios no sería omnipotente. Dios no sería omnipotente, pues no sería poderoso para guardarnos sin caída, como lo dice 2 Timoteo 1:12 y Judas 1:24. En Judas 1:24 dice exactamente eso, que poderoso es Dios para guardarnos sin caída, y 2 Timoteo 1:12 dice que Dios es poderoso para guardar mi depósito hasta el final. Que si nosotros decimos que la salvación se pierde, entonces Dios no es tan poderoso para guardarme, como dijo Cristo allá, que ¿quién me puede arrebatar de su mano y de la mano del Padre? Entonces quiere decir que Dios es más frágil que cualquier otra cosa que pueda venir a arrebatarme de Él. No, Dios es poderoso, Él es el todopoderoso, Él está conmigo. Y dice Juan que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Entonces no puede ser que el cristiano pueda pensar que la salvación se pierde, porque la implicación es que el Padre no es omnipotente para guardar mi depósito, para guardarme sin caída, como lo dice también allí. Nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que perseveramos, como dice Hebreos 10, para preservación del alma. Pero eso no es porque nosotros queremos, es Dios, el Espíritu de Dios que está en nosotros. Estamos protegidos y está garantizada nuestra salvación porque hemos sido sellados con el Espíritu de Dios. Bueno, esto era lo que yo les quería compartir. Espero que puedan suscribirse a mi canal para que puedan recibir próximas actualizaciones y que Dios les bendiga grandemente.